¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o Noches. madrugadas. No sé en qué momento quieran consumir este contenido. Nos presentamos como casi... Ya no lo ya no lo hacemos, hacemos tan últimamente frecuente. ya no. Ya no sé si seguirlo haciendo. Digo, todavía hay gente que llega por casualidad a Yo preguntarse. Bueno, Vamos a porque además presentarnos. estamos en esta honorable cámara y pues yo creo que es idóneo. Sí. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. El licenciado Raimundo Salcedo Flores. Y en esta ocasión traemos un tema, pues, no sé si decir que es alegre. Fue de los primeros episodios del podcast. Sí. No sé, agridulce, podríamos decir. Misterios gloriosos. Bueno, Un dejémoslo. misterio glorioso. Dejémoslo con la descripción que mejor le apetezca al usuario. Sí. Vamos a hablar sobre el Código Nacional. De procedimientos civiles y Ahora sí, familiares. el existente. Ahora, bueno, aprobado ahorita por Está en un limbo. Sí. Ya a punto de. En el proceso legislativo y bueno, Al esperemos. menos al momento de que se está grabando este episodio, ya está aprobado. Así es. A Pues ver, empecemos. Ay, hay mucho que hablar de este código. Bastante. Híjole, no sé por dónde quieras empezar a abordar el tema, porque, pues, novedad legislativa, sí y no. Sí. No sé si quieras empezar por el tema oralidad. Que quizá es lo más notorio el anteproyecto que circuló durante un par de semanas y ahora pues el dictamen, ¿no? Sí. Que ya está aprobado con algunas modificaciones, que es una migración hacia el sistema oral, Sí. tomando un poco de los aspectos que tiene la materia penal, que es la que ya tiene bastante kilometraje recorrido en materia oral. La Y mercantil. La mercantil y la que ya laboral. también. La laboral, que bueno, esa era una oralidad muy interesante, la Sí. que había en las juntas, y ahora que se está migrando también a este los sistema juzgados. de juzgados orales. La oralidad que buscaría eficientar los procesos, acortar los plazos y hacer que los procedimientos sean lo más eficientes, Tengo mis dudas. rápidos. Digo, se buscaría Sí. eficientes, rápidos, concretos, posibles, ¿no? Porque pues va a permear, o se suponga que va a permear este principio de inmediación procesal, el juez presente en las audiencias, que la resolución se va a tomar en el momento en el cual se está llevando a cabo la audiencia, y lo único que quizá va a ser objeto de una deliberación, pues será la sentencia, ¿no? Que Así esa es. se citará, y ahora sí se citará Sí. para una fecha y hora para oír la sentencia. Así es. Y vaya, me quedo con la situación de que no es una novedad legislativa, porque realmente el proceso pues tiende a ser un copy-paste Sí, de la oralidad que ya veníamos manejando un poquito en temas, por ejemplo, en mercantiles. lo mercantil. ¿No? Principalmente que lo laboral lo rescata en muchas cosas, no Sí. tanto la parte escrita, la primera fase escrita, que se me hace terriblemente larga en materia laboral. Pero bueno, se da por ahí pues estas audiencias preliminares donde Sí. pues se van a tocar temas que para los civilistas pues no estamos muy familiarizados con ellos. En general, Sí. el civilista no está familiarizado con la oralidad. De hecho, Partamos de ahí. ahora sí que como civilistas nos va a tocar reaprender muchas cosas. Sí, Incluso tocar ciertos fundamentos hasta de teoría general del proceso. sí. Porque había permeado este sistema de dame los hechos, yo te daré el derecho. Así es. Y entonces nuestras demandas en materia civil estaban extensísimas en los hechos Sí. y muy cortas en argumentación de teoría del caso. Y ahora todo lo contrario, en Sí. materia oral tendremos que presentar una teoría del caso. Así es. No desaparece el que dame los hechos y te daré el derecho, pero sí que tienes que sustentar una teoría del caso. Sí, a lo mejor no tan estricto como en materia penal, Sí, ¿no? Porque sí es un término muy acotado a la materia penal, sí, pero sí definitivamente ya pues nos va a exigir, ¿no? Una actualización. Y yo diría que incluso hasta para algunos colegas, pues algunos cursillos por ahí en retórica. sí.
Porque, vaya, no es... Concreción. Sí, claro, porque no es lo mismo, pues, estar en tu oficina, tener 3 días, ¿no? Para hacer tu escrito. Y pues ahí desahogar tu argumento, ¿no? Poco a poco en, pues, lo que pueden ser 3, 4, 5, 6 páginas, ¿no? Algunos querrán más. Escribir 300 páginas y llamarle resumen a eso. Claro. Que tener que hacer el uso de la voz en el momento en la audiencia porque es el momento procesal oportuno. Así es. Y pues darte a entender. Y donde más bien en vez de tener páginas y páginas y páginas, lo que vas a tener únicamente es tu código. Probablemente vas a tener anotadas algunas ideas sobre qué hacer, qué no hacer, porque se permite que tengas notas. Nadie es que tenga guardado todo en su cerebro, pero básicamente tienes que argumentarlo tú directamente, ¿no? Entonces, más allá de decir que por medio del presente escrito vengo a objetar, no. Objeción. Así es. Sí, y esto va a hacer que, pues bueno, toda una gimnasia mental para los civilistas ahora en las audiencias, ¿no? Que bueno, ya en audiencias de desahogo de pruebas, que es realmente la audiencia pesada en materia civil, por así decirlo, ¿no? Pues ya se tiene esta parte, ¿no? Del pleito directo, pero pues no te encaras con los jueces, sino con los secretarios, y ahí es donde va a cambiar, pues mucho, ¿no? La forma de desahogar estas audiencias. Y, híjole, donde sí veo que hay innovación legislativa en este código y de lo cual soy fan, es juicio en línea. Juicio en línea, de hecho, yo personalmente me pareció bastante bien. Muy acertado. El tema del código. Quizá lo único que sí me genera un poco es pensar que no debería de ser potestativo de que las dos partes acepten que haya juicio en línea para que se dé acceso a un expediente electrónico y se pueda promover de manera electrónica. O sea, creo que eso es algo que cada parte debe decidir de manera autónoma, aislada. Y obviamente sí, para el desahogo de las audiencias en línea, ahí sí sería necesaria el consentimiento de las dos partes, pero para poder presentar pruebas y todo esto, presentar documentos o bien consultar el expediente, tiene que ser, o desde mi punto de vista tendría que ser potestativo de cada parte. Si una parte pide el acceso, debería de dárseles sin necesidad de la vista a la otra parte. Pero digamos que eso de momento es peccata minuta respecto al gran avance que representa el ya incluir el juicio en línea. De hecho, yo creo que es un tema que si no se toca como estaba, va a ser materia de impugnaciones. Porque no le veo el por qué negarlo si una de las partes lo está pidiendo. ¿No? Y esto va a ser materia de reiteración, jurisprudencia definitivamente. Así ¿no? es. Y realmente yo creo que ahí es donde nos queda de ver un poquito el código, ¿no? Precisamente en el tema de justicia en línea, porque, insisto, caramba, pareciera que no aprendimos nada de la pandemia, ¿no? Donde ahora volvemos a exigir la presencia de las partes en esta sala de juicio, ¿no? Y donde, pues, vaya, va a requerir un gasto para los consejos de las judicaturas locales, pues, para, pues, tratar de poner medianamente acorde alguna sala por ahí que puedan utilizar uno o varios juzgados. Y pues va a ser complicado que se le dé la oralidad como se le tiene planeada, cuando pues todo pudo haber migrado fácilmente a una modalidad de juicio en línea, donde sí va a implicar un gasto inicial, pero pues se va a eficientar procesos en general y reducir costos, pues también por temas de papel y ese largo etcétera de gastos que va a implicar esta reforma. Sí, de hecho, uno de los temas que resultan a veces un tanto cuanto extraños es pues que la implementación está prevista para el 2027. Sí. Es decir, no es algo como que ya mañana van a empezar, pero sí es importante decirlo. La idea sería que idealmente los tribunales, los poderes judiciales locales se vayan preparando y que quizá para 2026, 25 tengamos ya algunos estados de la Unión que estén implementando el juicio, los juicios orales civiles y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lamentablemente, la realidad es otra, porque lo hemos visto en
la materia mercantil, lo hemos Sí. visto en la materia laboral, que todo va sobre la marcha y se esperan hasta el último momento En para la en la implementación. penal, que incluso también tuvo sus, cuando fue la del 2008, Sí, que tuvo sus estados que dijeron, no, pues, denos prórroga porque pues Sí. todavía no podemos, no contamos con la capacitación a nuestros jueces. la federación se esperó Sí. hasta el 2016, los De 8 hecho. años que marcaba Sí, la reforma, en tanto que hubo estados que ya tenían implementado algún sistema parecido, de hecho. ahí sí hay que reconocerlo, varios estados ya lo habían implementado de alguna forma y con cierta facilidad migraron Sí. al sistema. Aquí, pues bueno, sí hay estados que han implementado la oralidad en materia civil, particularmente en la Ciudad, La de, Ciudad México, pero me temo que son los menos. Es que, insisto, yo creo que se debió de haber migrado a un sistema en línea, ¿no? Insisto, yo creo que ahí es donde nos queda de ver Sí. este código porque, pues vaya, o sea, ya tuvimos o quisiera pensar que tuvimos este aprendizaje que nos dejó la pandemia. Pero bueno, no fue así. Ahora, hacerlo potestativo, pues también, yo insisto, por ahí va a haber impugnaciones, va a caminar por vía de la jurisprudencia. Y, pues, finalmente, pues es algo que ya nos debía, ¿no? Este código Sí. ya aparentemente está listo. La implementación sí la veo complicada Sí, porque, pues como bien lo dices, ¿no? Va a haber estados que tal vez se animen a hacerlo de inmediato. Va a haber estados que van a decir, pues nos esperamos hasta lo que nos tengamos que esperar. sí. Y otros que pedirán prórroga. Eso es lo problemático, ¿no? Que se van a empezar a venir estas prórrogas que, pues en cierta medida, pues considero yo innecesarias. Sí. Porque, pues caramba, si se publicara esto ya, para el 2027, pues tienes buen tiempo. Además de que, bueno, perdón, la reforma constitucional fue en 2017. ¿Qué necesidad tiene el ciudadano de esperar 10 años a que se materialicen sus Sí, derechos constitucionales, como tener un código nacional de procedimientos civiles y familiares, y todavía que los estados estén pidiendo prórroga? sí, porque hablaríamos de 11 años para Sí, o implementar. más. Sí, bueno, en papel, ahorita, ¿no? Hablaríamos de 11 años para implementar esto, Sí, ¿no? Desde la reforma constitucional que le daba la facultad al Congreso de la Unión para hacer esta reforma. El Congreso que se tomó su tiempo porque, pues, ¿para es que qué? esos 180 días que el propio Congreso se dio, el constituyente se dio, pues resulta que son letra muerta. Sí. Ese sería un tema para otro café, Sí, seguramente, pero la cuestión es, nuestro legislador ahora ya se puso las pilas, creo que se cumplió mi premonición de que antes del periodo sí, de sesiones de hecho. se iba a tener un dictamen y ahora pues parece que está aprobado. Ahora vamos a ver si la de diputados no le hace alguna modificación. Sí. Pero en general, digo, el hecho de que se haya aprobado por unanimidad quiere decir que hay voluntad política. Sí, Aleluya. sí, es que es una buena señal porque eso pareciera implicar que va a salir rápido. Sí. O sea, es algo que quieren ya tener aprobado y listo para que se publique lo antes posible. Esperamos este año, Sí, ¿no? Ya sin mayor dilación de nada. Entonces, vaya, sí, se están poniendo las pilas en ese sentido, pero, insisto, sería bueno por ahí todavía que la Cámara de Diputados hiciera algunas modificaciones, pero va a implicar más tiempo. sí. Sí, sí, sí. Y lo que no tiene este periodo de sesiones es tiempo, porque ya se acaba el 30 de abril. Y el problema es que, pues ya se vienen las próximas elecciones. Elecciones Y ya va a pasar, no a segundo plano, sino ya al último. a último plano. Entonces quizá lo correcto sería que aunque esté, digo, no es que esté mal, no es que esté mal, no considero que esté mal, pero aunque le perfectible. falten cosas, aunque sea perfectible, que se apruebe de una vez Sí. y que quizás sobre la marcha se puedan hacer otro tipo de Sí, modificaciones. y es que vaya, finalmente no hay ley perfecta, No, ¿no? Eso es definitivo. Y pues, insisto, o sea, mucho se va a terminar pues ajustando con la jurisprudencia que se vaya emitiendo, sí, ¿no? Tal como ha pasado ahorita en estos últimos periodos de jurisprudencia que se ha emitido en relación al nuevo sistema de justicia laboral. sí, Que hay ya bastantes criterios en ciertos sentidos sobre facultades de los secretarios instructores y vaya, un largo etcétera, que va a suceder lo mismo en cuanto empiece a funcionar este sistema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Ahora, hay algunas cosas, pues sí, innovadoras, ¿no? Más allá que innovadoras, diría yo, pues benéficas para lo que es la justicia pronta y expedita, Sí, ¿no? Hablábamos por ahí, fuera de cámara, sobre los plazos de caducidad, sí. que están interesantes. Un plazo de caducidad que se reduce son 40 días, si no me equivoco. Si no lo De mueven. los 180 que son en algunos códigos, 120 en otros, Sí. pasan a ser 40 días, que son 2 meses. Sí, 2 meses en términos hábiles, Sí. son 2 meses. 40 días. ¿Qué digo? Si una persona deja su asunto, sobre todo en los estados sí. de demanda, contestación, que es cuando más tiene uno ese detalle de estar atrás de los asuntos. Si lo dejas por más de 2 meses, pues sí, se considera que no tienes mucho interés Así es, en continuarlo, así es. ¿sí? Y entonces eso va a permitir, de alguna manera, desahogar, Depurar. depurar los distintos procesos. Y bueno, si alguien, una vez que se le caducó el asunto, tiene interés en volverlo a promover, tendrá expedito su derecho a hacerlo. Sí, porque bueno, una cosa es que se caduque y otra cosa es que te prescriba la acción. Te prescriba no, la porque acción. pues, ya en materia civil sabemos que hay prescripciones. Los plazos de prescripción Longevas. son muy longevos y además existen supuestos para suspenderla y Así todo es. esto. Incluso creo que es benéfico el hecho de que ahora se homologa esta parte Sí. porque la suspensión de la prescripción de algunas acciones tiene que ver en algunos estados con la presentación de la demanda, Sí. pero en otros decía la admisión Sí. de la demanda. Y en otros incluso hablaba del emplazamiento y acababa uno diciendo, a ver, mi inactividad cesa cuando presento la demanda, Sí. no cuando me la admiten, porque puede ser que no me la admitan. Sí, como quiera que sea, ya intenté poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Así es. Y Entonces, sobre todo que, bueno, a mí me llegó a pasar por aquí, en la Gran Guayaba, la situación de presentar una demanda y que derivado de desechamiento de plano y luego recurso y luego prevención y luego contestar la prevención, pasó un año entre la presentación y la admisión. Uf. Y dices, a ver, sí. ese periodo es bastante complejo para decir cuándo se interrumpió la prescripción. Y lo Sí. correcto es que en el momento en que cesó la inactividad de la persona, en ese momento debe de interrumpirse la prescripción. Así es. Sí, vaya. Ya lo hablábamos también en otro episodio donde hablamos no sobre el código, que, Ujú. que ahora ya tenemos este proyecto, sino en el otro en el que hablábamos sobre la falta de Homologación. homologación de criterios, que ahora, pues más que homologar criterio, pues es homologar el proceso. Legislaciones. Sí. Entonces, eso va a ser benéfico también para el tema de lo que van a ser emplazamientos y todo lo que tenga que ver con, pues, diligencias que impliquen la actividad jurisdiccional de 2 o más estados. Sí. Porque, pues, vaya que era un lío, o vaya que es un lío. Es un lío enviar un exhorto a otro estado para un emplazamiento. Es todo un tema. Sí, Porque ni de broma la legislación, caso Morelos, con Ciudad de México, Sí. son parecidas en tema emplazamiento. sí, no. Y cada juez lo va a hacer respecto a su propia legislación. Al tener una sola legislación, ya tenemos la misma vara Así es. para poder calificar si el juez de Ciudad de México, si el actuario de Ciudad de México practicó bien o no Sí. el emplazamiento. Ahora, ¿cómo crees que vaya a afrontar los diferentes consejos de la judicatura en los estados, esta nueva implementación? A mí me gustaría pensar que van a abrir concursos de oposición porque, en teoría, deberían de continuar los juicios en trámite, Sí, su curso natural hasta su conclusión. Lo mismo que está sucediendo con las juntas, ¿no? La junta Sí. va a seguir existiendo mientras tenga juicios pendientes, que eso pinta para muchos años todavía, sí, ¿no? Y quisiera yo pensar que en cuanto se dé esta reforma se va a dar exactamente igual. Tendrá que haber en su momento concursos de oposición para ocupar estas vacantes a nuevos juzgadores. Me gustaría pensar que sí y que los juzgadores que están actualmente van a conocer todavía de sus asuntos y pues bueno, hasta que concluyan con los juicios que están tramitando, o la opción menos viable pues va a ser, si no, pues actualizar a sus jueces. En términos ideales, lo que tú planteas es quizá lo deseable, ¿no? ¿Para qué? Para que además tengamos jueces
nuevecitos Sí. que conocen el proceso, que fueron capacitados directamente para el proceso y se Sin dedican rezago. exclusivamente a eso. Pero me temo que va a pasar todo lo contrario, que los jueces que se encuentran ahorita en materia civil van a tener que empezar a conocer de asuntos con el nuevo De código oralidad. de oralidad y entonces van a llevar de chile, de mole y de pozole. Ahora, esto no es malo per se, el punto es, primero, infraestructura Sí. y segundo, que acá en Morelos los juzgados tienen 3 secretarías de acuerdos Sí. que de pronto tienen audiencias de manera simultánea y bueno, a menos de que se inventen nuevas leyes de la física, no creo que un juez pueda estar en 3 audiencias al mismo tiempo. Va a estar complicado. De hecho, ese es justamente un tema, ¿no? En general. Porque yo creo que es un poquito el engaño de la oralidad. Sí, Porque se piensa que el hecho de que el juicio es oral y que todo se resuelva en el momento da la falsa impresión de que va a circular más rápido el proceso. Y digo que es falsa impresión porque justamente está el tema este de, pues es que es un juez y este juez pues tiene que estar presente en cada una de sus audiencias. sí. Y pues en materia civil estamos muy acostumbrados a que pues en el mismo juzgado se están llevando 2, 3, 4 audiencias al mismo tiempo, ¿no? Porque me ha tocado Y ver... 3 ratificaciones Sí, de documentos sí, y me ha 5 tocado entregas perfectamente ver aquí billetes, en ajá. Morelos, en Cuernavaca, Sí. que están llevando una presentación de menor al mismo tiempo que se están haciendo 3, 4 audiencias a la vez y pues fluye el trabajo. Sí, Pero si la audiencia es oral, ¿cómo carambas las vas a agendar? es que lo adecuado, lo adecuado sería, si se va a continuar bajo este esquema, teniendo estos jueces que están, lo que tienen que hacer es abrir más juzgados. Sí. Y eso va a tener un impacto presupuestal impresionante. Justo de ahí es que yo preveo que va a estar, pues, la falta de implementación temprana de esta Sí. reforma. No estoy seguro que muchos estados, en lo que piensan cómo van a implementar, primero por tema de infraestructura Sí, y segundo por tema, pues, de personal. sí. No, vaya, o sea, tienen estos dos grandes retos. Y pues quisiera pensar que nuestros legisladores están previendo pues partidas presupuestales especiales para esto. Pero es pedirles demasiado, yo sé, yo sé. El problema es que el legislador federal es el que creó el código, Sí. pero será el legislador local el que tenga que dar Sí, respuesta al tema presupuesto. Y aparte estamos sujetos a los vaivenes de que, bueno, el año próximo sí. va a ser el año de Hidalgo. Vaya, si esto se aprueba este año, o sea, que ya esté publicado, yo dudo mucho que tengamos un solo estado. Digo, ojalá, espero equivocarme y que alguien me pueda poner a futuro en los comentarios. No, Lick, mira, sí se hizo, no, en este estado. Pero mis apuestas están a que 2023 y 2024 ni un solo estado va a implementar esta reforma. ¿Por qué? Por tema presupuestal. ¿Por Porque el año de Hidalgo? Sí, se vienen elecciones. Se vienen elecciones y pues bueno, todo el tema de partidos, electoral, todo eso es más importante que la Sí. justicia cotidiana, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Ahora, una vez que esto quede implementado, la idea sería que no haya rezago en los órganos jurisdiccionales. Ah, Y ahí es donde nos vamos a topar con problemas, porque yo considero que se nos está dando lo que tú dices, la falsa idea de que van a ser más cortos los procesos, y quizá al principio lo van a hacer. El problema es cuando se llegue a la saturación. sí. Y lamentablemente yo me he dado cuenta que aquí a veces se crean órganos y a los 5 años ya están saturados. Pues mira, ni tanto tiempo. En materia laboral ya está sucediendo. Sí, Los nuevos órganos de justicia laboral, los nuevos juzgados laborales nuevos, ya tienen su rato, pero ya están saturados, Sí. ya están rebasados. Entonces, digo, yo entiendo que la materia laboral es de las que más carga tienen, pero caramba, se supondría que esta Son reforma, nuevos. sí, se supondría que esta reforma lo que pretendía era justamente acabar con el rezago, que la Sí. justicia laboral fuera caminando como debe de caminar, pero
estoy seguro que en materia familiar, que no es poco trabajo tampoco, ¿no? Así como hay mucho juicio familiar, laboral, hay mucho juicio familiar, sobre todo. Sí. A lo mejor en civil no tanto, que sí también, pero familiar va a ser el principal problema. Sí. Y esto va a ser problemático sobre todo en entidades federativas donde no hay esta distinción entre juez familiar y juez civil. Bueno, hay estados La donde especialización es existe, importante. donde existe esta distinción entre juez familiar y juez civil, pero de pronto un juez que está en un juzgado de lo familiar lo adscriben a uno de lo civil. Bueno, ya se Lamentable. hace un revoltijo de criterio. No, pero más allá de eso es que no haya esta especialización Sí, y que tengan que conocer de ambos juicios. de todo. Sí. Entonces, va a ser definitivo que va a haber por ahí un rezago cuando, en general, aunque los especializaran, los familiares van a tener rezago en corto tiempo. Yo les calculo un año antes de que estén rebasados. Sí, porque lamentablemente la cantidad de tribunales pues es insuficiente en muchos Sí. casos. O sea, nos damos cuenta sencillamente en Ciudad de México que no hay, por ejemplo, distritos judiciales dentro, sino es un solo Sí. distrito, el Distrito Federal. Antes Distrito Federal es un solo distrito judicial y están todos los órganos juntos y son que 44 jueces de lo familiar, Ajá, y los de oralidad. más los de oralidad y están rebasados. Sí. Están completamente rebasados. Proceso escrito, proceso oral, están completamente rebasados. Uno se da cuenta cuando ve las filas para entrar al edificio. Y cuando ve los archivos, Sí. ¿sí? Que ve uno expedientes de 20 tomos, Montañas de papel. montañas de expedientes, la lista del boletín, la cantidad de expedientes Sí. que salen, Sí. ¿sí? Y lamentablemente, pues en los otros estados no se canta mal la ranchera. Sí. Y nos damos cuenta entonces que la necesidad es que haya más órganos jurisdiccionales. Ahora, el problema es también, quizá, no tanto el presupuesto, sino que los órganos, los nombramientos, pues muchas veces son amiguismo, compadrazgo, y estos concursos vienen a ser amañados. Simulaciones. Sí. Lo deseable sería que no. Lo deseable, de hecho, sería que hubiese un concurso interno Sí. y también un concurso externo para permitir que personas externas al tribunal puedan ingresar a la carrera judicial y puedan tener la perspectiva también del litigante, del Sí, que está del fuera, externo. para poder correctamente Sí, implementar. porque digo, finalmente yo entiendo que la experiencia es algo importante, ¿no? La experiencia Sí. en órgano jurisdiccional es importante, pero también si alguien es quien padece la ineficiencia y que pudiera llegar a tener ciertas ideas de cómo combatirla, pues es el postulante. Sí, Entonces, sí es buena idea tener ambos procesos, pero, híjole, yo estoy casi seguro, ¿no? Que ese mundo ideal no va a existir, no se va a materializar. no. Y casi seguro van a ser una mezcolanza terrible de procesos y que los jueces que ya están sean los que conozcan del nuevo proceso. Y de todo. Sí, y vaya, a lo mejor, pues bueno, en Ciudad de México, donde ya tienen sus jueces de oralidad, pues no va a ser tan problemático y estoy seguro que va a ser de las primeras entidades federativas que van a implementar este Código Nacional. ¿Por qué? Porque pues, simple y sencillamente ya existe la infraestructura, ya existen los jueces y pues adelante. Es más, tendría que iniciarse un proceso de reconversión de los juzgados Sí. de proceso escrito. Sí, Es decir, que eventualmente se vayan extinguiendo algunos Sí. de ellos para, no para desaparecerlos, sino para reconvertirlos así en es. juzgado de proceso oral. Así es. Pero me temo que estados pequeños como lo es Morelos, que solo tiene 10 jueces en el primer distrito, pues esos 10 jueces se van a tener que chutar Sí. todos los asuntos. Sí, claro. Digo, obviamente, pues hacemos esta comparación, pues principalmente por conocimiento, ¿no? En la práctica, Sí. ¿no? De que, pues, tenemos asuntos tanto aquí como en Ciudad de México y se nota la diferencia. Sí. Se nota bastante la diferencia y, pues, se ve venir, ¿no? Esta situación de qué estado pueda llegar a tener mayor facilidad. Por ejemplo, Monterrey también estoy seguro que va a ser De los de primeros, los primeros. Chihuahua. Sí, igual Guadalajara. Vaya, o sea, pero hablamos que tienen un mayor presupuesto. Infraestructura, presupuesto. Sí. Sí. Entonces, obvio, todo esto va a pesar
para pues la implementación de esta reforma. Y pues obviamente los estados pues más pequeños, con menor cantidad de órganos jurisdiccionales, pues obviamente van a ser los que van a padecer esta Sí. parte. Y que bueno, lamentablemente muchos de los cargos de nueva creación para jueces van a ser para el primo, Ya el están sobrino, prometidos, estoy el seguro. hermano, y no para las personas capacitadas, competentes, Sí. que es lo que debería de ser. Ahora sí que esta es la exhortación que hago yo ahí, mi carta a los Reyes Magos, de que se haga así, Sí. de que existan concursos internos y externos y que sean transparentes y que se designe a la persona más idónea y no al amigo. Como se procuró hacer en esta reforma en materia laboral, ¿no? Al menos por cuanto a lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal, pues hizo este trabajo, ¿no? De tener este concurso abierto de oposición para todas las plazas. Eso fue innovador en cierta Sí. medida, ¿no? Porque aperturó esto para todas las plazas, desde el auxiliar hasta el juez. Entonces, Sí. podríamos, digo, ya escribiendo nuestra carta a los reyes, como bien lo dices, ¿no? Pues buscar hacer algo similar, pero dudo mucho que vaya a suceder. Y ahora, quizá para empezar a concluir, lamentablemente nos encontramos que ya la materia civil ya va a empezar a implementar esto. Esperemos que para finales de esta década, como dijo John F. Kennedy, antes del final de esta década. Materia mercantil, materia Sí. penal y el juicio de amparo continúa escrito. Pero al menos en materia electrónica ya tiene grandes avances. Tiene avances en materia electrónica, eso es muy bueno, pero empieza a ser incompatible ya con la mayoría de los juicios. Que fíjate que puede ser materia de un café. Sí, Yo no le veo capacidad de oralidad al juicio de amparo. al juicio de amparo. Porque Sí. pregunta abierta al público. ¿Cuántos se han presentado a una audiencia constitucional? Te lo Sí. pregunto a ti. ¿En qué casos se presenta uno a una audiencia constitucional? Y he tenido varios amparos y te aseguro que ni una sola audiencia constitucional me he presentado. Sí. Sucede que aquí probablemente Ignacio Burgoa se va a revolcar en su tumba de lo que voy a decir. Pero tenemos que empezar a dejar de ver el juicio de amparo de la manera tan rigorista y extraña que lo vemos y darnos cuenta que si ya incluso la Corte Interamericana así lo considera, es que es un recurso. En materia judicial, cuando se presenta un juicio de amparo por un asunto que tienes tramitándose en otro juzgado, se reduce al hecho de ser un recurso y entonces ya no tendría necesidad de que hubiera una audiencia constitucional. Desde mi punto de vista se emplaza a las Sí. partes y que se resuelva. Punto. Pero implicaría meter de mano otra vez a la ley de amparo. Claro, Eh, veo complicado. Veo complicado esa reforma. Entiendo el punto, pero no creo que vaya a haber. voluntad política. no. Lamentablemente es Es eso. que realmente yo creo que no lo ven como un problema. Entonces, es algo de, pues si no está roto, no lo repares. Digo, porque realmente roto no No está. está. Entonces, pues, si no está roto, no lo repares. Si ha funcionado así durante mucho tiempo, muchos años, pues déjalo seguir trabajando como va. Sí. ¿No? Que vaya, mucho es tema de estadística que se manipula en los propios juzgados, pero De hecho. eso ya es materia para otro café también. Sí. Sí. ¿Hay alguna forma de concluir con este tema? Pues aleluya que los legisladores hicieron ya su trabajo. Sí. Aleluya que lo hicieron. Que hay voluntad política. Sí. Y bueno, ojalá que este código llegue a implementarse antes del 2020, antes de que la década termine. Sí. Ya con eso me quedo Sí, conforme. ni siquiera esperar a lo que establece por ahí el transitorio. O sea, que yo digo que sí va a haber estados que lo puedan implementar de inmediato, casi. Pero no sé. Yo tengo mis dudas. Estoy seguro que va a haber prórrogas. Y pues a lo mejor una década pareciera mucho. Hablamos de 7 años para que termine la década. Y de 4 para lo que establece Bueno, el transitorio. Pero, híjole. John F. Kennedy cuando dijo eso cuando antes de que esta década termine, también estaba en el año 2 de su década. Estaba en Sí. 62 para el 69. Entonces yo pensaría que antes del 29, Podría antes ser. del 31 de diciembre del 29. Podría ser.
aquí vamos a depender mucho de, pues, el interés que le muestren, sobre todo las legislaturas locales, de Sí. aportar los recursos necesarios. Y pues también por ahí los consejos de las Los judicadoras consejos. que traten de hacer la presión necesaria. Pero pues eso ya va a ser materia para un futuro café. Sí, 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 sí. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus conclusiones. Esto obviamente va a ser materia para un segundo o tercer café, para hablar Seguramente. tal vez de algunas particularidades más específicas de esta reforma, sobre todo ya cuando tengamos algo definitivo. Cuando ya esté el decreto, Sí. porque ahorita tenemos el dictamen, Sí. pero todavía Todavía puede del plato a la boca se cae la sopa. Sí, exacto. Podemos tener por ahí que se vuelva a retrasar, que si esto se retrasa este año ya no salió y el próximo tampoco. Y pues bueno, vamos a esperar para ver que tengamos algo definitivo y obviamente hacer el podcast que corresponda, Sí. ¿no? De las minucias específicas de este código. Y pues bueno, esperamos ver sus comentarios y sus apuestas, si esto puede llegar a tener implementación para el 2029 o no. Sí. Pues gracias, colegas, suscríbanse, dejen su like y compartan. Hasta luego, gracias. Hasta luego.